La misión principal de los formularios es la de facilitar la visión en pantalla, así como la introducción y modificación de los datos. Podemos hacer formularios tanto para las tablas como para las consultas, de tal manera que si quisiéramos visualizar en pantalla la información de todos nuestros socios, le haríamos un formulario a esta tabla. Pero si queremos visualizar simplemente los socios españoles y canadienses, el formulario se lo haríamos a la consulta. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la tabla de socios y a partir de la pestaña Crear, en el grupo Formularios tenemos distintos botones que permiten elaborar formularios. Este es el botón que elabora el formulario más sencillo, que permite introducir información de un registro cada vez. Probamos a pulsarlo y como teníamos seleccionada la tabla de socios, visualizamos mediante un formulario la información de la tabla de socios. Estamos viendo solo a este socio con sus datos y si vamos avanzando visualizaremos lo siguiente. Voy a cerrarlo sin guardarlo y probaré ahora, teniendo seleccionada la consulta de socios españoles y canadienses, utilizar el mismo botón. La información que estoy visualizando ahora es la de simplemente los socios españoles y canadienses y precisamente con los campos que habíamos incluido dentro de esta consulta. Voy a proceder de nuevo a cerrarla sin guardar los cambios. Si selecciono nuevamente la tabla de socios y en Crear pruebo a entrar en más formularios, podríamos utilizar este otro formulario llamado de varios elementos que permite crear un formulario que muestra varios registros a la vez. Ahora no estamos visualizando los datos de uno solo, sino que acaparamos un mayor campo visual de toda la información que hay dentro de la tabla de socios. Dentro de Crear también se suele utilizar frecuentemente como formulario el llamado formulario dividido, que muestra un formulario sencillo en la parte superior y una hoja de datos en la parte inferior que permitiría que al ir desplazándome por los distintos registros que aquí aparecen, se visualizarían en el formulario de la parte superior. Voy a proceder nuevamente a cerrar sin guardar. El motivo por el que no vamos a utilizar por ahora el botón de diseño de formulario y el de formulario en blanco es porque si le diésemos al botón diseño del formulario aparecería un formulario en vista de diseño que tendríamos que elaborarlo en su totalidad, incluyéndole los campos, las etiquetas y todos los elementos, con lo cual resultará mucho más sencillo elaborar alguno de los que hemos elaborado anteriormente y posteriormente modificarlo. Es lo mismo que sucedería si elaboramos un formulario en blanco y a partir de ahí tenemos que incluir todos los elementos dentro del mismo. Nos llevaría muchísimo más tiempo. Y ya por último, podríamos crear también un formulario a través del botón de asistente para formulario, el cual permite indicarle a quién le quiero hacer este formulario, que podría ser a una tabla o a una consulta. Asimismo, me permite indicar cuáles son los campos que quiero utilizar en dicho formulario para posteriormente elegir un diseño y un título. Cuando le doy a finalizar, aparecería el formulario con los campos indicados y la disposición que hemos elegido. Voy a proceder nuevamente a cerrarlo sin guardar los cambios. Hemos de tener en cuenta también que si le elaboramos un formulario a una tabla que tiene registros relacionados en otra tabla, en el momento de crear un formulario, observamos que además del formulario sencillo, aparece una vista de una hoja de datos con los datos relacionados de la otra tabla. Resulta sumamente útil el poder visualizar en este caso los distintos clubs y los socios que están relacionados con ese club. De tal manera que si avanzo al segundo club, estos son los socios que pertenecen al mismo. Y así sucesivamente. Voy a cerrarlo y no guardar los cambios. Y ya por último,
Si tenemos una consulta con parámetro, en el momento de elaborarle un formulario, nos preguntará el valor de ese parámetro. Vamos a probar a escribir un país de los que existen en la tabla y entonces esto hará visualizando mediante este formulario la información procedente de esta consulta. Voy a proceder nuevamente a cerrarlo sin guardar los cambios.